Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. The Twilight Zone es una serie de televisión original que se estrenó en 1959 y se convirtió en un clásico de la ciencia ficción y el horror. Fue creada por Rod Serling, quien también fue el principal narrador y escritor de la serie. The Twilight Zone se caracteriza por su enfoque en historias de antología, lo que significa que cada episodio presenta una historia independiente con diferentes personajes y tramas. La serie es conocida por su estilo único y su capacidad de abordar temas profundos y provocativos a través de la lente de la ciencia ficción y el surrealismo. Cada episodio generalmente presenta una premisa inusual o un giro sorprendente al final, lo que llevaba a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza humana, la moralidad, el tiempo, la realidad y otros temas filosóficos. The Twilight Zone ganó numerosos premios y recibió elogios de la crítica por su originalidad y su capacidad para abordar temas importantes de manera inteligente y entretenida. La serie ha influenciado en la cultura popular y ha sido referenciada y homenajeada en varias ocasiones a lo largo de los años. Time Out at Last, episodio 8, temporada 1. Henry Bemis es un ávido amante de la lectura, tan ávido que su jefe y esposa no toleran que el hombre malgaste su tiempo entre las hojas de los libros. Durante su monótono día laborando en el banco, decide asistir a la bóveda para poder leer plácidamente. Sin embargo, la caída de una bomba nuclear cambiará sus planes. Un episodio que nos pone a pensar aquello de ten cuidado con lo que deseas, porque las consecuencias pueden ser fatales y el final de la historia es muestra absoluta de ello. The Monsters Are Due on Maple Street, episodio 22, temporada 1. Después de que la luz eléctrica desaparece en lo que parece ser una tranquila calle suburbana, extraños sucesos comienzan a suceder. Mientras los aparatos eléctricos dejan de funcionar y un niño advierte que los ovnis son los causantes del misterioso suceso, la paranoia pronto invade a los residentes de la calle Maple. Solo bastó este episodio para que Rod Serling nos diera la lección de que la peor amenaza se encuentra en casa y que no necesita venir del espacio exterior para advertirnos que el peor enemigo del ser humano es el ser humano. It's a Good Life, episodio 8, temporada 3. ¿Qué es lo peor que podría hacer un niño? En It's a Good Life conocemos a Anthony Fremont, un infante con poderes mentales, pero con nulo desarrollo emocional, que tiene sumergidos en el terror no solo a sus padres, sino a todos los habitantes del pueblo donde habita. Una historia donde pensar cosas malas o no someterse a la voluntad de un menor puede traer grandes consecuencias. The Howling Man, episodio 5, temporada 2. Un hombre se pierde en una noche de tormenta que lo conduce a un monasterio. Ahí descubre que los monjes tienen encerrado a un prisionero al que someten a frecuentes torturas. Aunque clama por su liberación, los religiosos aseguran que aquel prisionero se trata del mismísimo diablo. Un episodio muy bien ejecutado de principio a fin y que trae no solo por el misterio que lo envuelve, sino por la simple idea de que en la ficción el diablo está acechando y se esconde dentro de una figura humana. To Serve Man, episodio 24, temporada 3. Una raza alienígena llega a la Tierra, pero no para invadirla, sino prometiendo paz y tecnología que erradique los problemas sociales y de hambruna de todas las naciones del mundo. Pero un grupo de lingüistas se propone traducir el idioma de los visitantes extranjeros a través de un extraño libro titulado Servir al Hombre. En dicho libro descubrirán algo que quizá no quisieron intencionadamente averiguar. Quizá To Serve Man es uno de los episodios más perturbadores de toda la serie y que deja varias cosas a la imaginación. Where is Everybody? Episodio 1, temporada 1. El episodio que inauguró el afamado show de Rod Serling es sin duda la muestra de que un solo personaje en un desolado escenario
puede llevar la tensión y el misterio a niveles inimaginables. Aquí seguimos los pasos de un hombre que se encuentra solo en una pequeña ciudad fantasma sin poder recordar su nombre, quién es, dónde está o cómo llegó a dicho lugar. Conforme avanza la historia, descubrimos que las cosas no son lo que parecen, mientras el protagonista cae en una profunda crisis, al darse cuenta de que lo que experimenta corresponde a una simulación. Eye of the Beholder. Episodio 6, temporada 2. Una mujer con la cabeza envuelta en vendas aguarda en un hospital a la espera del resultado del procedimiento quirúrgico al que se sometió en un intento por verse normal. Un episodio que de principio a fin es una auténtica clase de suspenso narrativo que rompe con las convenciones del género de horror y con un interesante uso del lenguaje audiovisual que, además, incluye una crítica hacia los estandartes de belleza que permean aún en nuestros tiempos. The Hitchhiker, episodio 16, temporada 1. Nana Adams, una mujer que conduce por la carretera para llegar de Nueva York a Los Ángeles, sufre una avería en la llanta de su auto. A partir de ese momento, aquella mujer no dejará de sentirse insegura cuando un hombre comienza a aparecerse a cualquier lugar a donde va, con la intención de pedirle un autostop. Un episodio más que nos demuestra la capacidad de Rod Serling para manejar el suspenso, el misterio y el terror que acompañan a la incipiente necesidad por saber cuál es el destino de la protagonista. Will the Real Martian Please Stand Up? Episodio 28, temporada 2. Después de una misteriosa llamada telefónica que alerta sobre una nave espacial estrellada, las pistas sobre dicho suceso llevan a dos policías a un restaurante en medio de la nieve. Ahí se encuentran con un grupo de pasajeros de un autobús varado, a quienes deberán interrogar para descubrir quién de ellos pertenece a otro mundo. Un episodio que vale la pena recordar por la maestría de encerrar a 8 personajes en una habitación y a partir de ahí crear una tensión que de principio a fin, una historia donde la paranoia se hace presente además de un desenlace que nos hace cuestionarnos, ¿estamos realmente solos en el planeta? Nightmare at 20.000 Feet, episodio 3, temporada 5. Basado en el cuento del mismo nombre escrito por Richard Matheson, Nightmare at 20.000 relata la historia de un hombre llamado Robert Wilson, quien subió a un avión acompañado de su esposa después de haberse recuperado de una crisis nerviosa. Sin embargo, lo que parece ser un vuelo ameno se transforma en una pesadilla para Wilson, pues cada vez que mira por la ventana aparece un gremlin, tratando de hacer caer el avión en el que viaja. Su paranoia se pone al límite cuando no sabe si esa criatura es producto de una nueva crisis nerviosa o realmente lo que ve está sucediendo, pero nadie le cree. Sin duda, una estupenda obra de suspenso protagonizada por el reconocido actor William Shatner. Espero que os haya gustado este repaso a los capítulos más destacables de la primera era de Twilight Zone. Espero veros pronto, amantes de lo macabro. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.